Bienvenidos a El Evangelio según Mauricio. En el capítulo anterior vimos a Adán y Eva, hombres o seres sin fe. En este veremos las consecuencias de la desobediencia. Para ello vamos a Génesis capítulo 3, verso 7, donde dice: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En el contexto vemos que a Eva y Adán habían comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo vimos en el capítulo anterior. Ahora estas personas eran humanos, como lo somos ahora, conscientes del bien y del mal y con todas las cualidades y defectos que tenemos nosotros actualmente en la humanidad. Ahora vamos al versículo 12, donde dice: Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Verso 3. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Aquí vemos que estos son solo excusas de estas dos personas que querían disculparse o salir del paso de esta situación. Vamos al verso 15 donde dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hablando del plan de salvación de Jesucristo. Ahora vamos a el verso Ahora vamos al verso 16 donde dice: A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás del pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, dando el inicio a la muerte física, porque Dios había planeado dejarlos en este lugar, en la tierra, pero ellos se desobedecieron, entonces se dio lugar a la muerte física. Ahora vamos a verso 22, donde dice: Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que ¿Y qué quiere decir que lo sacó Jehová del huerto del Edén? Recordemos que el huerto de Edén es el mismo planeta, es la Tierra. Y si los vamos a buscar en este momento, no los vamos a encontrar. Por lo tanto, ellos fueron sacados del huerto de Edén con la muerte física. Ellos y todos nosotros tenemos un tiempo en la tierra, y después que finaliza nuestro tiempo somos sacados del huerto de Edén. Y después de la coma dice: para que labrase la tierra del que fue tomado. Para entender esto podemos retroceder al versículo, al Génesis 2, capítulo 15, donde dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase, para que la labrase y la guardase. O sea que eso ya estaba destinado a hacerlo aún antes de la desobediencia. Ahora sigamos con el versículo 24, donde hizo: echó pues fuera al hombre, o lo echó de la tierra, y puso al oriente del huerto de Edén querubines,
y una espada encendida que se revolviese por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Esto es simbólico. Esto es simbólico. Para entender la simbología de este versículo 24, porque esto es un símbolo que Dios utilizó, debemos ir a empecemos con Deuteronomio, capítulo 33, verso 29. Entonces en el verso 29 de Deuteronomio 33 dice, Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Es escudo de tu socorro, ¿quién? Jehová. Y espada de tu triunfo, ¿quién? Jehová. Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Entonces aquí empezamos a medio descubrir cuál es esta espada, qué es este significado de esta espada. Para seguir en esto vamos a Isaías 31, verso 8. Verso 8 de Isaías 31 dice, entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Vamos a el versículo 4 para entender un poco más, porque Jehová me dijo a mí es de esta manera. Como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no la espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión, sobre su collado, como las aves que vuelan. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparará, librando y preservando y salvando. Esto habla sobre el mismo Dios haciendo guerra o salvando. Entonces ahí vamos comprendiendo mejor el significado de la espada. Y en este Isaías habla sobre el Evangelio, sobre Jesucristo, sobre esa salvación, pero estamos entendiendo mejor sobre esta espada. Ahora vamos a Ezequiel, capítulo 11, verso 8. Verso 8 de Ezequiel 11 dice, espada habéis temido, y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella, y os entregaré en mano de extraños, y haré juicio entre vosotros. A espada caeréis, en los límites de Israel os juzgaré. Entonces aquí vemos que la espada es para juzgar también. Y sabréis que yo soy Jehová. Entonces estamos comprendiendo un poco más ese simbolismo de esa espada y que dice que estaba resguardando el camino hacia el árbol de la vida. Ahora, para introducirnos más en esto, vamos a el mismo Ezequiel, capítulo 33, verso 2. Entonces el verso 2 del capítulo 33 de Ezequiel dice, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomaré un nombre de su territorio y lo pusiere por atalaya,
Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tomaré trompeta, y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, la sangre será sobre su cabeza. Entonces aquí estamos viendo que hay una atalaya, y ese atalaya avisa sobre esa espada. Para entender mejor esto, dejemos que el Señor Jesucristo nos guíe más profundamente en esto y vamos a Mateo capítulo 10, verso 34. En el capítulo 34 de Mateo 10 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Está hablando el Señor Jesucristo. No he venido para traer paz, sino espada. Ya el Señor Jesucristo está mencionando esa espada. Porque he venido para poner en división al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí el Señor Jesucristo está hablando claramente de que esa espada es una división y que esta división viene por el pecado. Y esa espada que se movía, en el verso que leímos, es una división. Y esta división vino por el pecado. Ahora vamos a Efesios capítulo 6, verso 17. El verso 17 del capítulo 6 de Efesios dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es Dios mismo hablando, Dios instruyendo, Dios consolando, Dios manifestándose a través de sus dones, de su poder, de su señorío. Y esa palabra de Dios tiene que estar presente en nosotros. Y esa palabra de Dios es una espada para división entre justos e injustos, para crear justicia, y esa justicia es justicia divina, y eso es lo que simboliza esa espada. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 12. El verso 12 del capítulo de Apocalipsis dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y ya sabemos que la espada es para crear división y hacer justicia entre los perfectos y los imperfectos, entre los que aman y no aman a Dios. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antípocas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Entonces aquí está la espada de Dios en una profecía, separando justos e injustos y
diciendo específicamente la voluntad de Dios, específicamente el error, el que él se estaba cometiendo. Y eso es esa simbología de esa espada. Ahora volvamos nuevamente a Génesis, capítulo 3, verso 24, y volvamos a leer y ya podremos entenderlo con más claridad. Y dice, y echó pues fuera al hombre, o inició la muerte física y lo sacó del huerto de la tierra, y ya no podían vivir aquí para siempre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada, que es esa palabra de Dios, la cual viene para dividir y hacer justicia de entre justos e injustos, encendida, porque la palabra de Dios es fuego, el Espíritu de Dios es fuego, que se revoloteaba por todos lados. ¿Para guardar qué? Guardar el camino, que es el Evangelio del Señor Jesucristo, que es el árbol de la vida. Y eso es la simbología de este versículo. Y con eso pues terminamos la primera parte de la creación. Ya en el próximo entraremos con Caín y Abel. Muchas gracias.